Buenas noches. Hoy se conoció el índice de inflación de la capital del mes de diciembre. La capital, el jueves se va a conocer el índice nacional, el promedio nacional. Nunca son iguales, pero son bastante parecidos, digamos. Y el índice de la capital dio 21,1% en diciembre. Casi el 200% anual, casi el 200% anual. Lo que me importa del dato de la capital de hoy son dos temas porque son imprescindibles y que aumentaron más que el promedio: los alimentos y el transporte. Dos cosas imprescindibles. Aumentaron poco más del 30%. Lo primero que hay que tener en cuenta con esto es que es la consecuencia de haber tenido un ministro de Economía que a la vez era candidato a presidente, Sergio Massa. ¿Se acuerdan ustedes de los varios planes platita que hubo en medio de la campaña electoral? Eso significaba emisión de dinero sin respaldo, emisión espuria de dinero. Desde que el mundo existe, desde que la economía existe en cualquier país del mundo, cuando se emite dinero sin respaldo, hay inflación. Por favor, no seamos los argentinos los que pongamos en discusión la ley de la gravedad. Esto es así. Y esto se hizo y estamos pagando las consecuencias. El otro tema a tener en cuenta, que los otros dos elementos que influyen en la inflación, es si sube la nafta y se sube el precio del dólar. Y las dos cosas también suben. Es decir, hubo emisión, hubo devaluación del peso y hubo dos subas importantes de la nafta. ¿Por qué? Porque estaban pisados, todo el dólar y la nafta, estaban pisados, con precios pisados durante la época de Massa. Por favor, nunca más un ministro de Economía candidato a presidente. Nunca más un candidato a presidente del ministro de Economía. Se sienta en el Ministerio de Economía y en lugar de administrar los recursos del Estado para beneficio de los argentinos, hacen desde ahí su campaña electoral. Esto es lo que estamos pagando y vamos a seguir pagando. Esta es la inflación de diciembre. Enero, febrero, marzo, seguramente va a haber inflación alta. Posiblemente y con suerte en abril va a bajar. ¿Por qué? Y porque se están sincerando los precios. Una economía que no tiene los precios sincerados es una economía que va a explotar en cualquier momento. Pisar los precios, la fantasía económica se puede hacer durante un tiempo, no todo el tiempo. No todo el tiempo. El tema de las naftas y también de algunos servicios como el gas, la electricidad, yo creo que tendrían que, a pesar de todo lo que he dicho, yo creo que tendrían que actuar con cierta serenidad para acomodar los precios. Mira, hay un economista liberal que en los últimos días se llama Gustavo Lázari, es hijo de Lita de Lázari, aquella mujer que recomendaba caminar para conseguir los buenos precios en los años 90. Gustavo Lázari dijo en las últimas horas que las empresas privatizadas y las de servicios públicos deberían actuar, digamos, con la idea de que no pueden en 2 meses resarcir todo el atraso que sufrieron durante 4 años, porque si no van a terminar destruyendo el modelo de Milei. Esto lo dijo Lázari, un economista liberal, que no creo que esté en el partido de Milei, pero sí es un economista liberal. Por supuesto que es absolutamente hipócrita la posición del gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que le encargó al ministro de Infraestructura que tiene él ahora, Gabriel Catopodis, el mismo Catopodis que fue ministro de Alberto Fernández durante 4 años, que le encargó que vaya a las audiencias de aumento del gas a oponerse a los aumentos de gas. No sé qué quiere Kicillof. Seguir con la fantasía
económica durante un tiempo largo, no sé qué quiere. En algún momento la fantasía se corta, y se corta mal, ¿eh? Las tarifas están atrasadas, ¿cómo no? A ver, si la medimos en dólares, porque hay precios, petróleo, el gas, la electricidad, tienen un mercado internacional y tienen un precio en dólares. Esto es así. Ahora, también podemos decir, y es verdad, que los ingresos de los argentinos no están valuados en dólares. Mira, tomemos hoy un salario de cualquier argentino muy bien pagado, lo llevemos a dólares y es un salario bajísimo. Entonces hay una asimetría entre el precio de algunos productos valuados en dólares y el ingreso de los argentinos que está valuado en pesos, no en dólares. Estamos en esa situación hoy. Volvamos a Gustavo Lázari. ¿Qué decía Gustavo Lázari? Hablándole a estas empresas. Decía, a ver, tienen la oportunidad de hacer viable y posible el proyecto de Milei en el gobierno. O tienen la oportunidad de destruir el proyecto de Milei. Eso lo tienen que decir en absoluta libertad las empresas. El gobierno solo tiene que darle las herramientas para que las empresas en absoluta libertad decidan qué es lo que quieren hacer en este momento. Si es acumular todo en 2 meses o confiar en un proyecto que puede tener un periodo más largo en el tiempo. Esto es lo que tienen que hacer. El Congreso tiene a su vez, obviamente, esto voy a conversar con Martín Menem ahora, creo que mañana van a empezar las reuniones de las comisiones, pero tienen que resolver también cuanto antes el paquete de medidas que envió el presidente Milei al Congreso, que son fundamentalmente 2, el DNU, el decreto de urgencia, y una ley ómnibus, entre los dos son con más de 1000 artículos, con muchas cosas, algunas son importantes, otras son urgentes, otras son accesorias, bueno, habrá que ver ahí cómo se negocia con la oposición. Veo que hay un grupo de diputados, porque ahí van a empezar las negociaciones, diputados de PRO que responden a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, y también hay algunos radicales dispuestos a apoyar el proyecto con algunas concesiones. Esto pasa en todos los congresos, en todos los países del mundo y en todos los congresos del mundo. Se hacen negociaciones siempre y cuando, obviamente, no se entregue el centro, el núcleo del proyecto. Quiero referirme brevemente a una cosa que me pareció muy grave. Hoy el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, anunció que había sacado a su familia, a su esposa, a sus hijos, de Rosario, amenazado gravemente por el narcotráfico. Esto me hizo acordar algo que pasó en el 2016 con María Eugenia Vidal. Acababa de asumir la gobernación María Eugenia Vidal. Y ella tuvo que instalarse con su familia en una base militar amenazada también por grupos de narcotraficantes y por policías corruptos. Esto es grave, es muy grave porque es el Estado escondiéndose de los delincuentes. Los gobernadores son jefes de los estados provinciales y en cualquier país del mundo es exactamente al revés. Son los delincuentes los que huyen de la persecución del Estado. Después de una breve pausa, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Levarona. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
como les dije, estoy con el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. Ministro, tenía muchas cosas para preguntarle, fundamentalmente porque usted sabe que su ministerio en el gobierno anterior tal vez fue el más importante, entonces quería ver a qué había heredado por ahí. Pero antes quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con una polémica que se produjo en los últimos días, con unas declaraciones suyas que dijo que la Oficina Anticorrupción y la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, no iban a ser en adelante querellantes de causas de corrupción. Y eso provocó muchas críticas de algunos sectores hacia usted. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que la cuestión es mal interpretada. Acá, desde el anuncio del actual presidente Milei, basado en la historia, que es la división de poderes, desde Montesquieu, Constitución de Estados Unidos, Alberdi, Constitución del 94, existen poderes que tienen funciones distintas. Una cosa es el poder legislativo, que se ocupa de las leyes, el poder ejecutivo, donde yo me encuentro, en el área de justicia, y uno lee la ley del Ministerio Público, el artículo 19, mis funciones, no hay ninguna que diga perseguir, denunciar, buscar delitos, etcétera, a el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien promueve la acción penal. Que son los fiscales. Los fiscales. Los fiscales son quienes promueven la acción penal, lo dice el Código Procesal, son la ley del Ministerio Público, quienes le hacen medidas, quienes le piden al juez, y el juez, el Poder Judicial, es la única persona que puede detener a alguien, que puede disponer una detención. No es tarea del Poder Ejecutivo, que no puede arrogarse por la Constitución funciones judiciales, perseguir. En ese campo, explicado esto, que es muy simple y lo conocemos bien los abogados, no es tarea del Ministerio Público entrar a los tribunales a pedir persecuciones. Hay división de poderes, lo decidirán los tribunales, lo decidirán los fiscales. A mí me pidió expresamente el presidente, basta de interferencia en el Poder Judicial, basta de interferencia en materia de fiscales. Ellos que hagan su trabajo tranquilos. Es decir, doctor, permítame, usted no le va a decir a ningún juez, el gobierno quiere esto. Nada. Yo dejé de ir a tribunales, no voy a Comodoro Pi, no hablo con nadie. Eso es tarea de la independencia propia que quiere darle el presidente Milei a este gobierno. Nosotros no perseguimos, no es nuestra tarea perseguir, eso es tarea de los fiscales. Sí, vamos a atacar, y al máximo, cuando tengamos información verosímil y pruebas, la corrupción, el narcotráfico, es decir, la trata. Y la denuncia. Y la vamos a hacer la denuncia a full, con elementos, con contundencia, ante las autoridades pertinentes, que es el fiscal o el juez. Eso, que se queden tranquilos todos. No hay nadie que vaya a denunciar más que yo y que odie más ese tipo de delitos que yo. En ese marco, vamos primero a la Unidad de Investigación Financiera. ¿Cuál es su tarea, su misión, su ley? ¿Qué dice la GAFI, que es el organismo que controla? Ustedes tienen que colaborar dándole elementos a la justicia. Ustedes tienen que hacer tareas de investigación administrativa. Yo digo, tiene un poder increíble, jueces, úsenlo. Pueden averiguar cuentas, narcotráfico, seguimiento del dinero. Y eso lo pueden pasar a la justicia. Eso va a la justicia. Pero solamente en 3 países del mundo, sobre 170, actúan como partes querellantes. Y lo hacen porque están adentro del Ministerio Fiscal. Está dentro de la Fiscalía. No existe ningún país que actúe en forma independiente, que son Chipre, Afganistán y México. El resto de los países no hay tampoco ninguna recomendación de la GAFI que diga vos tenés que querellar o vos tenés que perseguir, etc. La UIF va a denunciar todos los delitos que perciba y va a ayudar a la justicia a destruir la corrupción, que eso no cabe duda, actual, del pasado, del futuro, va a ir con la máxima energía. La Oficina Anticorrupción, que es otra ley, tiene otra tarea, que es prevención, declaraciones juradas de los funcionarios, control, fomentar iniciativas legales, como hizo en su momento con el arrepentido, compliance y demás. ¿Tienen ellos que perseguir? No tienen que perseguir. Esos son los roles
que tiene cada organismo del Estado. Que se quede tranquilo la ciudadanía, que la corrupción la vamos a perseguir a lo máximo, que acá no hay ningún pacto de impunidad. No sé, hubo un señor que dijo, yo fui al Senado a hablar con Cristina Kirchner, no la conozco. La vi, el día de la jura es la única vez en mi vida que la vi ahí lejos, nunca hablé. O sea, acá no hay ningún pacto de nada, se va a perseguir a todos los que se haya que perseguir, se va a denunciar y que persigan los fiscales, que son las tareas. Claro, con una lectura distinta a la ley que hicieron los otros gobiernos y por eso aparece de pronto. Claro, pero la novedad. la realidad es que yo lo que quiero darle es un orden normativo conforme el mundo y conforme los roles. No puede el Poder Ejecutivo estar arrogándose funciones que no le corresponden, que le corresponden a otros poderes. Si no, estamos invadiendo otras áreas. Ahora, corrupción, eso es lo que vamos con todo. Eso es lo que quería que quede totalmente claro. Ustedes la corrupción la van a perseguir. Con todo. Traigan traigan elementos, buscaremos nosotros, lo verá la UIF, lo verá la Oficina Anticorrupción, se va a denunciar y bien, y con máxima potencia, máxima energía, que eso nadie lo dude. Está bien. Vamos a lo que le quería preguntar, que era, ¿cómo es el ministerio que usted heredó? Porque ese ministerio, este ministerio, Alberto Fernández puso a su mejor amiga, Marcela Rosado, que era una buena ministra, después lo cambiaron, puso un ministro cercano a Cristina, pero me parece que tenía una envergadura. Es increíble. Yo me he convertido en un administrador. No puedo avanzar en mis ideas y en mis proyectos de leyes y orden y persecución, por cierto, porque tengo una empresa actualmente, llamémosla empresa, en un ministerio de 5.500 empleados, con muchísimos organismos en el interior. ¿Se necesita eso? No. Acá, por supuesto que se va a respetar la ley laboral y no se va a echar a nadie que no corresponda. Sí vamos a suprimir los que no trabajan, sí vamos a controlar el trabajo efectivo, vamos a sí anular un montón de organismos que no funcionan, vamos a mejorar el INADI, lo vamos a hacer efectivo, real. Pero para que tenga una idea, el INADI tiene 400 empleados en Capital Federal. Toda la justicia de instrucción del edificio de Talcahuano, 550, tercer y quinto tiene menos. Y estos investigan todos los delitos de la Capital Federal, grandes, y estos investigan nada más que discriminación. Y hay en todo el interior del país. Y entonces vamos a tratar de ordenar que tenga... El Estado está pobre, el Estado no tiene plata, el Estado está haciendo un esfuerzo enorme. Vamos a tratar de ordenarlo y efectivizarlo y hacer un Estado, un ministerio a ver, ministro, pero yo escucho que usted dice, ¿en el interior de qué? ¿Hay sucursales del ministerio? Sí, hay sucursales, filiales. Yo tengo una filial en La Plata, por ejemplo, porque algún ministro era de La Plata, tengo otro que se le ocurrió hacer otra algún filial. Ministro de Justicia de la Nación era de La Plata y por eso puso una sucursal. Exacto. Tengo otra en Rosario, por ejemplo. Tengo organismos que fueron copados con una gran iniciativa que era ayudar a la víctima, pero fueron copados. Tengo organismos del INADI también en todo el interior del país y yo lo voy a centralizar todo hoy con las comunicaciones existentes en un ámbito con eficaces abogados que los van a orientar a las víctimas y a las víctimas también de discriminación, que van a ir al ESMA, me voy a sacar edificios que salen a alquiler en cantidad y mucha plata, y tengo 14 hectáreas para hacerlos trabajar en un buen lugar propio, y voy a ordenar un gran apoyo psicológico sobre la víctima. El centro de estamos hablando del INADI, que es la víctima, que es el organismo de la discriminación. No puede ser tan grande. ¿Y cuántas personas tiene? Y hasta donde tenemos individualizados tenemos 400 personas en un edificio acá en el ámbito de Capital Federal y organismos en todo el interior del país. Dios mío, es terrible. Entonces hay que achicar el Estado. Es como la cuenta de la casa de uno. No puedo gastar más de lo que no tengo. Si no, me tengo que endeudar, emitir, un poco lo que hablaba usted antes. Yo tengo que tener ingresos para poder lo que yo quiero. Lo que yo quiero es, primero, nombrar jueces. No puede haber tantas vacantes. Luego, quiero implementar el sistema acusatorio federal en todo el país, que es efectivo, plazos más rápidos. Que es darle más poder a los fiscales. Exacto, que investiguen y que persigan y a la corrupción y que los destrocen. Y quiero también juicio por jurados. Y quiero
establecer un sistema legal novedoso, inédito, conforme a los estándares actuales del mundo. Jujuy y Salta, donde ya funciona, está realmente actuando muy bien. Entonces estamos tratando de implementarlo con juicio por jurados en otras provincias. Y muchas provincias, no tan gradual. Déjeme que le haga una pregunta que tiene mucha actualidad y que es que la justicia declaró Sí. que dio una cautelar que suspendió la aplicación del DNU del presidente Milei referido a los temas laborales. ¿Usted imaginaba algo tan rápido? Sí, yo imaginaba, hoy ya tenemos como 70 amparos, yo calculaba que iba a haber más de 100, no nos sorprende para nada y es parte de la práctica de la democracia. Lo cierto es que Alfonsín hizo el plan Austral con DNU, lo cierto es que Menem hizo el plan Bonex con el DNU, hubo más de 600 DNU anteriores. Este DNU tiene las mejores intenciones, fue muy estudiado, fue muy analizado, lo que había dudas se pasó a la ley ómnibus y lo que tiende es a beneficiar al ciudadano, desregularizar el mercado, tantas normas, tratar de beneficiarlo en un montón de situaciones para tener un país mejor. Dígame, mañana usted va a ir al Congreso. Sí, a las 17. Seguramente le van a preguntar mucho por la modificación al Código Penal. Sí. ¿Cómo lo ve usted a esto? La realidad es la siguiente. Por iniciativa de la ministra Patricia Bullrich, se apuntó a dos grandes aspectos. Uno, a establecer el límite entre lo que es permitido, legítimo, la protesta social, la huelga, y otro, lo que es lo delictivo, que es la amenaza, el daño, el corte de rutas, que perjudica al comerciante, al trabajador, al chico que va al colegio. En eso se puso especial énfasis. Y dos, a la protección de las fuerzas de seguridad que cayeron tan en desgracia y fueron abandonadas y son tan agredidas y vapuleadas en el ejercicio legítimo de su derecho. Esa es la reforma. La gran reforma del Código Penal viene por mi cuenta, se está trabajando en estos días, es lo único que yo sé hacer y lo que me voy a dedicar. Pero que eso todavía no está en el Congreso. No, eso no. Mis leyes van a ir individuales por separado. ¿Cómo se lleva con la Corte Suprema de Justicia? Le pregunto porque el ministro anterior se fue a verle y la insultó a la Corte. ¿Cómo se lleva con esta Corte? Yo tengo una relación muy respetuosa, de roles, cada uno tiene su rol. Yo los respeto mucho intelectualmente, los respeto como miembros de custodios de los derechos constitucionales, son los guardianes de nuestro país, de nuestras libertades, y les tengo mucho respeto, estudio sus fallos, estudio su criterio, y tenemos una relación armónica, cordial, que resuelvan lo que quieran. Yo no me voy a enojar si me fallan en contra, vamos a respetar la ley y vamos a respetar sus fallos. Ahora, ¿usted no cree que van demasiados casos a la Corte Suprema de Justicia? Muchísimos. Es un límite que yo quiero poner. Todo termina así. No pueden tener, pobres señores, 5.500 fallos por año. Tienen más de 20.000 casos a estudio. Y son cuatro. Es imposible. Sí, los abogados tienen la práctica de llevar todo a la Corte. Y no es otra instancia la Corte. No es una cuarta instancia. No es un órgano de revisor. Es solamente cuando hay agravio federal, sentencia definitiva, cuando hay arbitrariedad, y les llega de todo, y no dan abasto, hacen un esfuerzo enorme. Sí, yo sé que en la Corte hay también una especie de malestar por tantos temas que le traen. Hay que limitarse y precisarse el recurso extraordinario. Usted habló de 5.000 casos en la Corte Argentina. Sí. La Corte de Estados Unidos no tiene más que 100 casos por año. Sí. Y resuelven los casos que trazan la política del país. Ejemplo, salud, ejemplo, discriminación. Abordan políticas criminales los fallos de la Corte. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Cómo en un país donde se habló tanto de justicia en los últimos tiempos, para un lado, para el otro, los FARC, cómo le gustaría ser recordado a Mariano Cunio Levarona cuando se vaya al Ministerio de Justicia? Qué buena pregunta. Que dejé un sistema de justicia con una imagen buena y funcionando el sistema procesal y cada uno en su rol, con el régimen oral implementado,
con plazos razonables de juzgamiento, con buenos jueces trabajando, con todo el Poder Judicial funcionando unido y con cordialidad, con juicio por jurados. Ese es mi objetivo de mínimo. Si sigo, me quedo hasta mañana, porque tengo un plan que es 6 meses, un plan que es 1 año y un plan que viene en distintas etapas. Ley de adopción, ley de inimputabilidad. Pero usted ya venía, digamos, sabiendo que iba a ser ministro, o estaba trabajando eso como para dárselo a algún ministro que usted conociera. Yo toda mi vida... Porque es un trabajo muy... No, yo toda mi vida me dediqué al derecho penal. Yo fui profesor adjunto a los 24 años por concurso en la UBA, era decano de la Facultad de Derecho, soy profesor titular en varias universidades y toda mi vida me dediqué a pensar y a estudiar. Lo único que sé es derecho penal, en el resto soy un desastre. Y entonces, lo que estoy haciendo, lo que fueron mis libros, lo que está escrito, lo que sostengo en las clases, esto de la división de poderes, lo digo en mis clases de Penal 1, en la facultad y en la especialización de Derecho Procesal. Estoy volcando en dejar una Argentina buena, correcta, idónea en materia de justicia para mis hijos y mis nietos. Eso es lo único que yo quiero. ¿Qué quiero que se recuerden? Que fue una persona de bien que dejó la vida en una justicia mejor. Le agradezco mucho, ministro. Muchas gracias. Una pausa y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bien, como les dije, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, gracias, presidente, por venir. Usted sabe que usted tiene en sus manos, en este momento, más de 1000 artículos del presidente Milei, que son algunos muy importantes, algunos menos importantes, pero son todos que hacen, digamos, a un proyecto de gobierno. ¿Cómo ve usted? ¿Tiene la impresión de que va a tener una mayoría de diputados que lo van a apoyar? A ver, bueno, asumimos hace un mes. Un mes. En una de las cámaras, o tal vez la cámara más fragmentada de la historia. Sí, sí. En cuanto a las... Con el presidente más débil en el Parlamento de la historia. Muchos votos de la sociedad. Y a su vez el más votado de la historia en la democracia, con casi el 56%. Una situación muy, muy particular. Yo soy optimista. Creo que la gente ha decidido a nivel electoral un cambio. Los diputados ven con muy buenos ojos la mayoría de las reformas que vienen en la ley, en las bases y principios para la libertad que ha enviado el Poder Ejecutivo. Y más allá de algunas observaciones, yo siento que hay voluntad de acompañar de más de la mitad de los diputados. Esa es mi primera sensación. El trabajo empieza... bueno, ya empezó, se constituyeron las comisiones con mucho esfuerzo. Bueno, mañana ya empiezan los expositores. Bueno, estaba Mariano Cunio, que mañana le toca ir a las 17 a exponer la parte de justicia. Van a exponer también reforma del Estado a partir de las 14 horas. Y bueno, va a ser una buena manera de empezar a mostrar y contestar las preguntas que tienen los representantes del pueblo en cuanto al proceso. Ahora, seguramente, yo decía al principio que en todos los parlamentos del mundo y congresos del mundo nunca le aprueban a libro cerrado nada al Poder Ejecutivo, siempre algunos cambios le hacen. ¿Está el gobierno en condición de hacer algunas concesiones o es a todo o nada? Esto lo ha dicho claramente el presidente. Lo que no se negocia, y este es mi punto de vista como presidente de la Cámara, es el rumbo. La libertad de los argentinos es lo único que no se va a negociar. Obviamente, el rumbo definitivo no. Lo que sí vamos a aceptar, sugerencias que mejoren el proyecto que ha enviado el Ejecutivo, que veo mucho entusiasmo de muchos bloques de los que consideramos aliados en colaborar en mejorar nuestro proyecto, que ven con muy buenos ojos más del 80% del paquete. Y algunas cuestiones dicen, acá podríamos aportar esto, en esta otra cuestión podríamos aportar lo otro. Yo creo que a partir de mañana se van a empezar a ver un poco los movimientos que va a tener esta ley, pero yo soy optimista.
¿Qué es para usted más importante que salga cuanto antes? ¿El decreto de necesidad de urgencia o la ley ómnibus? El decreto está funcionando, está en marcha. Tiene que aprobarlo el Congreso. Sí, han pasado, todavía no se aprobaron los decretos de Alberto Fernández, pero es un tema de funcionamiento de la comisión bicameral, es decir, que hasta el día de hoy no está constituida. El decreto ya está en vigencia. Está en marcha, hay algunos ministros que tienen que ir reglamentando ese decreto y que se van a poner en marcha, porque ya se están viendo algunas pequeñas cosas de los primeros efectos, por ejemplo, el tema de los cielos, tenés low cost volando un poco más barato con diferentes destinos, ha aumentado la oferta de alquileres con estas medidas que se están tomando y se van a empezar a ver los beneficios pronto y obviamente falta reglamentar buena parte del decreto todavía. Claro. Ahí hay, me parece en la ley ómnibus hay dos aspectos que son los más polémicos o cuestionados por la oposición, que son la delegación de facultades al presidente, por un lado, y por otro lado la suspensión de la movilidad jubilatoria. Sí. ¿Cómo ve eso? ¿Qué escucha usted de sus interlocutores de la oposición? A ver, vamos por partes, ¿no? Respecto de las facultades, yo creo que las facultades delegadas al Ejecutivo, esta es una situación muy particular, hay una emergencia como no hubo nunca antes, estamos viajando a más del 200% de inflación, 45% de pobres y creciendo, más de 10% de indigentes, desnutrición infantil, condimentos de crisis parecidos en algunos aspectos al Rodrigazo del 75, a la hiper del 89 y condimentos sociales parecidos a lo del 2001. Es una mezcla de lo peor de cada uno. De lo peor que pasó en la Argentina, que no se vio en los últimos 80 años. Entonces, tenemos que hacer cosas que no hicimos en los últimos 80 años para que estas cosas podamos transformarlas. A Alberto Fernández le concedieron las facultades delegadas. ¿Con qué cara hoy, en 2019, que vivíamos una situación muchísimo mejor que la que estamos ahora, algunos diputados pueden decir, no, le estamos dando muchas facultades al presidente que acaba de ganar con el 56% de los votos? El tamaño de la crisis, por un lado, lo amerita, y en segundo término es el presidente más legitimado que está pidiendo esto, que encima es un presidente que ha ganado proponiendo determinadas medidas, que llega y anuncia esas medidas y al mismo tiempo sigue creciendo su aceptación popular. Hay un condimento importante que es la legitimidad que tiene. Yo lo veo con buenos ojos. Obviamente hay quienes ponen reparos, los vamos a escuchar y veremos qué es lo que mejor, a dónde termina de mejor manera esto, pero yo lo veo con muy buenos ojos. De hecho, repito, a Alberto Fernández le dieron las facultades delegadas y la Argentina... Néstor Kirchner también tuvo facultades delegadas. Sí, muchos presidentes la tuvieron, no hay de qué alarmarse, no es que nadie pone en juego la democracia y todas esas barbaridades que andan repitiendo por ahí, los mismos de siempre, que le digo yo. Y en segundo término, el tema de la movilidad jubilatoria, no nos olvidemos que esta es la peor de las fórmulas. Esta, al ajustar con un retraso de 90 días, una inflación que viene así, nunca se perjudicó tanto en la historia a los jubilados. Esta suspensión le va a dar al presidente la posibilidad, en el caso que salga la ley, de paliar de otra manera este perjuicio que están sufriendo los jubilados de manera constante todos los días. Trabajaremos, escucharemos propuestas, pero no es un tema menor. Esta fórmula es la peor de todas. Ha destruido el poder adquisitivo de los jubilados. Supongo que a esta altura ya habló con todos los bloques y todos los jefes de los bloques. ¿Encontró buena predisposición en todos o en algunos encontró cierta reticencia? Y a ver, las reticencias ya sabemos dónde vienen de la máquina de impedir, como le digo yo, que es un sector importante de Unión por la Patria, que todo lo cuestionan, todo está mal, todo lo que hacemos, y un sector importante. Hay algunos dentro del kirchnerismo, un sector un poco más racional desde mi punto de vista, que mira con buenos ojos y dice, los veo con ganas como de decir, nosotros queremos apoyar pero no podemos. Esto se siente, se respira un aire que están con ganas. Y después de todos los demás bloques, obviamente
sentimos que la izquierda no nos va a acompañar, pero después todo el resto de los bloques, con observaciones particulares, cada uno de ellos muestran, nosotros en esto podemos acompañar, en esto vamos a acompañar, esto lo vamos a hablar. Digo, hay un ida y vuelta, pero en general yo siento una inmensa voluntad de acompañar. Después veremos el cómo. ¿Y por qué? ¿Por qué esa? Porque por lo general la oposición en la Argentina es... ¿Por qué la voluntad? Porque han tomado conciencia que no hay 3 o 4 digamos, alternativas. Es la continuidad del modelo que nos empobreció estos últimos 100 años, con algún que otro intervalo lúcido, o el cambio total. Y Milei puso sobre la mesa, hace 10 años que Milei recorre programas de televisión, hace 2 años que está en política y dijo todos los días qué es lo que iba a hacer, qué es lo que quería hacer y cómo iba a sacar la Argentina adelante. Esto lo escuchó la sociedad y los diputados son parte de la sociedad también y se dieron cuenta que estas ideas, el socialismo atrasa, nos ha empobrecido, ha gobernado 16 de los últimos 20 años con un fracaso rotundo en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en temas de salud. Yo vengo de La Rioja. Si uno mira cómo está La Rioja y cómo estaba hace 20 años, es una catástrofe la Argentina. ¿La Rioja también? La Rioja es parte de la Argentina y también está... ¿Se debe a los gobiernos nacionales o a los provinciales? Es un gobierno provincial que ha sido una catástrofe para la provincia y para todos los riojanos, al mismo nivel que ha sido el kirchnerismo para la Argentina. Un desastre, un verdadero desastre. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. La Rioja va a ser noticia permanentemente por todas las atrocidades en términos administrativos que ocurren todos los días. Usted hablaba recién de que había, digamos, ciertos resquemores en algunos sectores. Digo, ¿hay una presencia ideológica que divide a los diputados? ¿Hay una influencia ideológica muy importante? A ver... ¿O es la sumisión y la lealtad a algún liderazgo? No, yo creo que hay un tema ideológico, son muchos años de socialismo, y eso por ahí se han quedado con algunas premisas, con algunos títulos, y a partir de esos títulos o de esos enunciados, digo, se han llevado puesta la Argentina. Cuando te hablan de los derechos del trabajador, 1/3 de las personas que trabajan hoy son pobres. Y el empleo formal no crece hace por lo menos 10, 12 años. Entonces, dice, nosotros que defendemos los más humildes tenemos 45% de pobres. Y nosotros que defendemos la aerolínea de bandera y después tenés la aerolínea pierde un montón de plata y vuela menos del 0,5% de la población, se sube a los aviones. Digo, tenemos que terminar con los enunciados y empezar con hechos concretos que de verdad le devuelvan a la gente la libertad y la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Déjeme que le haga una última pregunta. Usted es hijo de que fue el senador Eduardo Menem, ahora todavía ya es senador mandato cumplido. Digo, usted le pide muchos consejos porque él tiene una larguísima carrera parlamentaria. Obviamente lo escucho, es una persona con mucha experiencia, más allá de que sea mi padre, en el tema parlamentario tiene libros escritos. Es una de las personas más consultadas en la materia. Pero bueno, yo tengo mi propia impronta, lo consulto, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero tengo un diálogo muy, muy fluido y la verdad que me ha ayudado enormemente porque yo tengo por ahí un poco la sangre más caliente en algunas cuestiones, soy más de enojarme y él es más pacífico, más conciliador y yo por ahí voy un poco más al choque, pero tengo una muy buena relación y tomo mucho los consejos de él. Esa es la diferencia entre un diputado y un senador. Exactamente. Es el primera A y para ahí nosotros somos otra categoría, tal vez con más, somos más enérgicos en la Cámara Baja. Gracias, le agradezco mucho que esté acá. Muchas gracias por la invitación. Después de una breve pausa, José Luis Espero. Bien, quiero que vean primero un breve video de algo que pasó en la Cámara de Diputados. Veámoslo. Yo lo quiero impugnar porque el diputado Espert llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño. No tiene la mínima propiedad
siendo aparte un monobloque, por lo cual ni le correspondería estar si se aplica el sistema DON para las comisiones, pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados. Señor diputado Castillo, usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde, así que sigue expresándose como quiera. Muy bien, señor Esper. Muy buenas noches, mi querido. Buenas noches. Feliz 2024. Igualmente. Impugnado por el diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Qué vas a hacer? Yo le diría a Castillo que siga haciendo el duelo. ¿Qué va a hacer? Que tome un poco de anís por su malogrado intento de que yo no presida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la más grande y más importante del Congreso, así que de diputados por lo menos. Que siga haciendo el duelo, le diría. Y que algún día la izquierda en general, que deje de ser tan hipócrita como lo es en Argentina. No, a mí me da vergüenza, y en algunos me revuelve bastante el estómago, que haya gente como los diputados de izquierda, entre ellos Castillo, que por un lado viven de los impuestos de los trabajadores, porque nosotros como diputados vivimos los impuestos que paga todo el sector privado, los laburantes, y al mismo tiempo es gente que le arruina la vida a los trabajadores que sufridamente pagan impuestos para que ellos ganen política. Porque promueven los cortes de calle, promueven la violación de las normas de convivencia, la violación de la Constitución, la violación del Código Penal, la violación del protocolo de Bullrich. ¿Entendés? O sea, es una cosa, es promover la insurgencia desde la banca que han obtenido sobre la base de las leyes que rigen la vida democrática y republicana en la Argentina. Es una cosa de loco lo que vivimos. Yo, gente, la verdad, no los tolero, porque no tolero la hipocresía, ¿me entendés? O sea, si vos querés ser insurgente, sé insurgente con todas las de la ley. No esta cosa promiscua e hipócrita que vos vivís de los impuestos que paga la gente. Sos elegido dentro de las reglas de la democracia y haces todo lo posible para que la democracia no se respete. Lo que no estás de acuerdo es que estén en los dos lados del mostrador. Claro, claro. Que no sean hipócritas, que no sean falsos. Ahora, y yo le preguntaba recién a Martín Menem, vos estás viendo la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que sos el presidente. ¿Hay mucha carga ideológica en esto? Ahí dentro de la Cámara de Diputados. No solo de la izquierda esta, sino también del peronismo. Yo te diría, hay una parte importante de la Cámara de Diputados que tiene visión ideológica muy marcada, alguna bastante marcada, y hay otra parte de la Cámara de Diputados, la izquierda y el kirchnerismo, que yo creo que ya de manera deliberada buscan la miseria de los argentinos, porque el negocio del kirchnerismo es postrar a los argentinos, que quedemos como zombies de no poder alimentarnos bien, de la inseguridad, del miedo, del sentimiento de que no hay futuro en Argentina, que eso nos van los chicos, postrarte y que todos tengamos que vivir de la teta del Estado. Al revés de lo que proclama el kirchnerismo, que supuestamente te proclama la independencia, la justicia social, lo que ellos quieren es la postración absoluta del pueblo argentino. Por eso es tan importante lo que plantea Milei. ¿Qué te plantea Milei? ¿Qué es lo que te plantea el liberalismo? Que el trono es del individuo, no de la corporación, no de la casta, no de grupos, sino el individuo primero. Porque si realizamos al individuo, si el individuo se siente probo, si se siente digno, si se siente entero, si se puede erguir sobre sí mismo, va a amar a su país, va a amar a su patria, va a amar un movimiento. Claro, no se va a querer ir a ningún lado. Exactamente. Entonces, acá lo que los liberales promovemos, y esta vez de la mano de Milei, es justamente el trono para el individuo, todo para él, nada para corporaciones empresarias, corporaciones políticas o corporaciones sindicales. Decime, hay ves uno, porque vos hablaste mucho del kirchnerismo recién, ¿hay una carga especial como de revancha del kirchnerismo por haber perdido las elecciones en la Cámara de Diputados? Porque mira, ahí es donde más número tienen. Voy a poner un poco de paraguas un poco más allá del kirchnerismo. Desde que retornó la democracia en Argentina han pasado 40 años, ¿no? De esos 40 años hemos tenido 3 presidentes no peronistas, Alfonsín, De la Rúa y Macri. De los 3 terminó uno solo su mandato.
Y hemos tenido 6 presidentes peronistas, Menem, Duhalde y las 4 versiones del kirchnerismo, las 3 puras y la más impura de Fernández. Terminaron los 6. O sea, solamente 1/3 de los presidentes no peronistas han terminado su mandato y los peronistas 6 de 6. Algo pasa, y me remito a la estadística, con los presidentes no peronistas, algo pasa cuando el peronismo, y mucho más con su versión escatológica que yo llamo que es el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo no gobierna. Entonces yo que veo del otro lado toda la intención de, en el mejor de los casos, socavar cualquier avance que logre el no kirchnerismo y en lo posible voltearlo, en el peor de los casos. Pero como mínimo hacerle la vida imposible. Ojalá que mañana, y ya lo digo desde ahora, mañana que comienza el plenario de sesiones en el Congreso para discutir una ley fundamental para los argentinos, para la gente que nos está mirando, ojalá que el kirchnerismo esté a la altura y la izquierda ni hablar del enorme debate que se avecina, el enorme desafío que 46 millones de personas van a estar viendo en la Cámara de Diputados. Ojalá que el kirchnerismo, ojalá que la izquierda se comporten dentro de las reglas de juego que implica un debate democrático. Ahora, vos como diputado supongo que has leído tanto el DNU como la ley que va a empezar el tratamiento mañana, la ley claro. Ómnibus, que son más de 1000 artículos. ¿Estás de acuerdo con todos los artículos? A ver, yo creo que tiene cosas sustantivamente importantes. El DNU, por ejemplo, lamento muchísimo, pero bueno, hay que respetar la independencia de poderes, por supuesto, que el capítulo laboral esté siendo cuestionado por la justicia laboral, porque es un capítulo laboral crítico para la pyme. Argentina es un país de pyme, de tanto achicarse. Y el DNU tiene un capítulo laboral central, muy bueno para la gente, muy bueno para la pyme, muy bueno para el comerciante. Yendo a la ley bases y puntos de partida, yo creo que tiene cosas muy buenas, como el intento de cerrar el déficit fiscal, con una transitoria suba de impuestos, pero haciendo mucho énfasis en la baja del gasto. A mí me parece muy bien lo que se está proponiendo en materia de desregulatoria. Así que yo veo que entre el DNU y el proyecto de ley bases y puntos de partida tenemos 2 elementos para transformar a la Argentina para bien. Y ojalá que avance. Yo creo que hay muchas chances de que la ley bases y puntos de partida avance en el Congreso. ¿Ves una mayoría para aprobarla? Sí, veo una mayoría para aprobarla, que habrá que hacer ajustes, por supuesto, y eso es parte del trabajo en democracia. Todo aporte para enriquecer el proyecto, obviamente, va a ser bienvenido. Pero es muy importante que la ciudadanía esté mirándonos en estos días y es muy importante que la política conecte con esta necesidad de la ciudadanía. ¿Cómo vistes esta inflación que apareció hoy de la capital? Más o menos era parecida, históricamente ha sido parecida, que es alta. ¿Cuál es tu mirada de eso? A ver, la inflación... Porque la gente le está sufriendo la inflación. Sí, no, y lamentablemente... A ver, como Argentina en los últimos 60 años, 6 veces estuvo antes en una situación muy parecida a la de ahora, al borde del precipicio, y las 6 veces decidió tirarse. Rodrigazo, Martínez de Oz, la hiperinflación de Alfonsín, el 2001-2002, los Kirchner, Macri, en crisis, ¿no? 6 gobiernos, 6 crisis. Esta vez estamos en la 7ª vez que nos estamos frente al vacío, casi al vacío. Entonces ahí hay que decidir si nos volvemos a tirar o pasamos por el purgatorio o el síndrome de abstinencia y vemos la luz. Y el purgatorio es este costo que tenemos que pagar de corto plazo de una gran caída de los ingresos reales como consecuencia de la inflación que viene del anterior gobierno, que es un verdadero desastre, que es una bomba, y si sale el grueso de la ley bases y puntos de partida, y si el DNU también se mantiene en su parte sustantiva, o sea que podemos hacer una reforma laboral para las pymes, hay futuro, luego de pasar por el purgatorio, pero hay futuro. Si esto no sale, y yo te diría, vamos a volver a caer en el precipicio como hemos caído las anteriores 6 veces. Ojalá que esta vez la política esté a la altura de las circunstancias y evite tirar a la sociedad 46 millones de personas al precipicio de nuevo. Juan Carlos de Pablo dijo en este programa que en abril la inflación va a estar muy por abajo, va a estar llegando a un dígito. ¿Vos lo ves así?
Yo veo, a ver, para mí abril todavía es el siglo que viene. Yo ojalá que sea así. Pero para eso es crítico que el DNU sobreviva y que una parte sustantiva de la ley base y punto de partida sea sancionada por ley. Y rápidamente, te diría. Una vez que tengamos eso, dando vueltas y andando y funcionando, yo te diría ahí, podré precisar con más seguridad la inflación del mes de abril. Hoy me parece muy lejano todo. El plazo es el 31 de enero, porque hasta el 31 de enero tienen ustedes plazo para sesionar en... Sí, necesitamos que el 31 de enero ya sea ley del Congreso. Es decir, que esté aprobada por las dos cámaras. Sí, es una tarea enorme. Yo por eso he dicho, bueno, si estamos al borde de la hiperinflación, como claramente ha dicho el presidente Milei, bueno, ¿por qué no trabajamos los 7 días de la semana los diputados y senadores? Estamos en una urgencia. Estamos por 7ª vez al borde de un precipicio, como ya estuvimos 6 veces antes y nos tiramos. Yo creo que parte del no tirarnos esta vez en el precipicio es que trabajemos 24 por 7 diputados y senadores para avanzar con la ley y con el DNU. ¿Te parece que en el Senado, a ver, porque estamos hablando de la ley ómnibus, pero está el DNU también? Sí. Y están las decisiones que tomó Caputo, que las anunció el propio Caputo, que fue lo primero que se anunció. ¿A vos te parece que con todo eso es ya suficiente como para encarar un país distinto? ¿O va a haber que hacer más reformas? No hay que hacer más reformas. Yo creo que el capítulo laboral el capítulo laboral tiene que ser enriquecido. Por ejemplo, todavía falta democracia sindical, todavía falta terminar con el unicato sindical en el sentido de convenios colectivos que no se negocien de manera centralizada. Yo creo que hay que descentralizar la negociación colectiva, hay que terminar por completo con la ultraactividad, hay que avanzar más con la finalización de multas. Sí, hay que avanzar mucho más en materia laboral. En materia fiscal hay que avanzar mucho más todavía. Tenemos que sancionar una nueva ley de coparticipación. Pero yo anticipo, no es la ley de coparticipación que pretenden gobernadores como Infran o Capitanich, que pretenden todavía recibir más plata a costa de cordobeses, santafesinos, mendocinos y bonaerenses. La nueva ley de coparticipación, en el mejor de los casos, lo ideal sería eliminarla, pero si queremos una ley de coparticipación que no redistribuya más ingresos fiscales, que si Buenos Aires recauda 100, se le devuelva 100, no 80, que si la capital federal recauda 100, que se lo devuelva 100, no 14, como ocurre hoy, y que si Formosa recauda 100, hace esfuerzo por 100, que reciba 100, que no reciba 400 como recibe hoy, 4 veces más de lo que aporta, sino que la coparticipación sea entregar a cada uno lo que corresponde de los impuestos que por economías de escala conviene que recaude la nación. Que yo digo que no es así, pero si queremos tener una ley de coparticipación que no redistribuya más los ingresos como la 23.548 que hoy rige. Te agradezco mucho, José Luis. Un placer, buenas noches. Se nos terminó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.